Gracias. Gracias. No sé si me escucháis bien. ¿Escucháis bien? Sí. Bienvenidos, bienvenidas a esta tarde. Espero que hayan venido con ganas, con mucha ilusión, pero déjenme decirles de entrada que lo único que tengo para ofrecerles son meras palabras. Palabras, significados, pero no deberíamos minimizar el impacto profundo que unas cuantas palabras bien organizadas y dichas en el momento oportuno pueden tener en la vida de una persona. Muchos de nosotros podemos ser testigos y podemos evidenciar el hecho de que en algún momento de nuestra vida alguien que pasó quizás de forma efímera nos dejó algo de aprendizaje, con algo que nos dijo o con una acción que implementó con nosotros. Lo primero, y para crear un marco de contexto que para mí es muy importante, me gustaría que entendiéramos esto. ¿Quién ha leído El Principito en algún momento de su vida? ¿Sí? Bien. Si recordáis, pero hay un capítulo específico donde el Principito conoce al zorro. Cuando le conoce, el zorro lo mira y simplemente tiene una conversación. El Principito quiere jugar y le dice, juega conmigo. Juega conmigo. El zorro lo mira y le dice, no puedo jugar contigo. Entonces el Principito pregunta, ¿por qué no puedes jugar conmigo? Y el zorro responde, porque no estoy domesticado. Evidentemente para el Principito que venía de otro planeta no entendía esta palabra y pregunta, ¿y qué es domesticar? Y el zorro responde, ahora tú para mí eres un niño entre 10.000 niños y yo para ti soy un zorro entre 10.000 zorros. Pero si tú me domesticas, crearemos un vínculo. Y si creamos un vínculo, yo seré para ti un zorro especial y tú serás para mí un niño especial. ¿No sería maravilloso que de repente en este espacio pudiéramos crear una especie de vínculo invisible, pero que sabemos que está? Sabemos que hay algo que no podemos ver, pero que ejerce en nosotros una influencia agradable o desagradable. Nos pasa cuando conocemos a una persona. Alguien conoce a una persona y si tiene una actitud optimista y una actitud ante la vida, uno dice, qué bien me ha caído esta persona, ¿no? Siento algo realmente que me une a ella. Y también hemos tenido casos que van en otro sentido. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿creamos un vínculo? ¿Creamos un vínculo entre nosotros? ¿Estáis dispuestas a ayudarme a generar ese vínculo y que sea algo hermoso? ¿Me colocas la presentación, José Luis, por favor? Bien. Érase una vez un padre que estaba muy ocupado, trabajando desde casa. En su escritorio tenía un montón de papeles que resolver, llamadas que hacer y una lista de tareas casi interminable. Su hijo pequeño, con 6 años, acudía constantemente a verle para decirle, papá, papá, ¿podemos jugar ya? Y su padre ya estaba casi desesperado diciéndole, todavía no, aún tengo que terminar varias tareas. De repente, el padre, de forma creativa, vio que había una de las tapas de la revista que tenía encima de su escritorio, había la imagen del mundo en colores. Entonces se le ocurrió una idea. Arrancó aquella imagen del mundo en colores, la rompió en un montón de trocitos pequeños y se la entregó a su hijo con cinta adhesiva diciéndole, mira, tengo un reto para ti. Voy a entregarte este rompecabezas del mundo. Tú simplemente tienes que montarlo y cuando termines de hacerlo, puedes venir y jugaremos juntos. Claro, el padre pensaba que al niño le iba a llevar mucho tiempo hacer aquel rompecabezas. Y para su sorpresa, el niño tardó 5 minutos y regresó con aquel rompecabezas completamente armado, además de forma perfecta. El padre, asombrado, preguntó, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo has hecho tan rápidamente? Y el niño, con su inocencia, dijo, papá, papá, fíjate que detrás de la imagen del mundo había la imagen de una persona. Simplemente me di cuenta de que si arreglaba a la persona, arreglaba también al mundo.
Que los seres humanos estamos viviendo una fragmentación muy profunda no debería ser algo que nos llamara la atención, ya lo sabemos. No porque lo diga yo aquí en este momento, sino porque tenemos muchas evidencias de cómo la ansiedad, el estrés, la depresión están siendo unas epidemias que carcomen a nuestra sociedad. En este estudio que podéis ver en la pantalla, es un informe que se realizó el año pasado, fue el más grande que se ha hecho en cuanto a salud mental en nuestro país, se refleja que el 40% de los españoles tiene una mala salud mental, según el mayor estudio que se ha realizado. Una mala salud mental. Pero vamos a entrar en una especificación de qué queremos decir con esto. ¿Cómo es que tenemos una mala salud mental? Hay 3 variantes aquí. Situación de la salud mental en España. Primero, la percepción de la salud mental. Y aquí decimos 4 de cada 10 españoles valora de forma negativa su salud mental. Esta es una especie de percepción acerca de la salud que tienen las personas. En cuanto al estado de ánimo de forma general, lo podéis ver reflejado en el estudio, un 44,9%, podemos decir un 45%, dice estar realmente preocupado por la situación actual de su salud mental. Hay otro 12,4% que dice estar esperanzado y únicamente un 10,6% dice sentirse realmente feliz. Y el otro porcentaje que ustedes veis en gris es la gente que no sabe o no contesta. Preguntamos entonces cuáles son las razones para que estemos viviendo esta situación actualmente en nuestro país y que además se puede extrapolar, yo creo, a cualquier país de Europa o incluso de Latinoamérica también. Los principales motivos del deterioro de la salud mental son 3, son los principales. Ustedes los pueden ver aquí en el estudio. Las dificultades económicas, 91,4%, y de alguna manera podemos evidenciar cómo la subida de la cesta de la compra, situaciones realmente que nos cuesta mucho poder gestionar en cuanto a lo económico, es algo evidente. Me llama la atención el segundo punto, incertidumbre ante el futuro. Y podemos pensar, qué curioso, tener incertidumbre sobre lo que supuestamente va a pasar en el futuro es terrible, porque de alguna manera el hecho de crear una imagen, visualizarnos en el futuro, realizando aquello que realmente quisiéramos hacer, sintiéndonos con total bienestar y felicidad, parece que es algo que la mayoría de la gente no logra hacer. ¿Por qué? Porque en su futuro únicamente ve incertidumbre. Por otro lado, tenemos la presión, las exigencias y el estrés del día a día de cualquiera de los que estamos aquí podría dar fe de esto. Surgen ahora varias preguntas. La primera que le hago, y por favor contesten ustedes en silencio, es si les pregunto en este momento del 1 al 10, entendiendo que 10 es estoy fantásticamente en mi vida, me siento feliz y me siento con un sentido de propósito y significado, y 1 diría, o sea, estoy con un problema de salud mental grave. ¿Cuál sería el número que le daríais ahora mismo a vuestra salud mental? ¿Cuál sería ese número? Dejen que simplemente ese número surja. Incluso podríamos llevarlo a etapas específicas o puntos específicos, áreas de vida. ¿Cómo puntuarías la relación de pareja que tienes actualmente? ¿Cómo puntuarías tu trabajo? ¿Cómo puntuarías tu sentido de significado? Y así con otros puntos también podrían hacerlo. Otra pregunta que surge aquí, y es una pregunta que a mí me gusta muchísimo porque tiene un significado muy profundo. Permítanme crearles el marco de contexto para que puedan responderse a esta pregunta de una manera quizás inconsciente. No estoy buscando tanto la intervención de la mente consciente que analiza y piensa sobre las cosas, sino más bien lo que surja en este momento. La pregunta, vamos a enmarcarla de esta manera. Imagínense un día cualquiera. Ustedes se levantan por la mañana, se visten, van al baño, hacen lo que hacen habitualmente, desayunan, bien. Y al salir de casa, ustedes tienen un pensamiento. ¿Cuál sería la respuesta ante esta pregunta? Y la pregunta es, ¿vivo en un mundo confiable o vivo en un mundo del que tengo que defenderme? Pero no se apresuren a una respuesta. Vamos a especificarlo y quizás un poco más. ¿Estoy en un trabajo confiable o estoy en un trabajo del que tengo que defenderme? ¿Estoy en una relación de pareja confiable
¿O estoy en una relación de pareja de la que tengo que defenderme? ¿Tengo un sentido de abundancia y equilibrio con el dinero que es algo que es bueno para mí? ¿O siento que tengo que constantemente defenderme en cuanto a eso? Es una pregunta interesante y quédense con la respuesta que ustedes tienen en este momento, porque esa respuesta puede dar fe de que quizás, solo quizás, necesitaríamos un cambio de enfoque en algunas áreas de nuestra vida. Un cambio de enfoque o simplemente unas acciones concretas que nos lleven a mejorar en esas áreas que aún las percibimos con el contexto de estoy en una situación de la que tengo que defenderme. ¿Están bien? ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Quédense, que hay muchas cosas por compartir. Ok, me encanta esta reflexión de María Montessori. Ayúdame a hacerlo por mí mismo, por mí misma, ¿no? Era una idea que fomentaba en sus educadores, haciendo que los niños realmente tomen esa responsabilidad, esa autonomía para poder reflejar todas sus potencialidades. ¿Y no les parece hermoso el hecho de que el niño, incluso el adulto, es el ser humano que necesita ser acompañado, que necesita ser guiado en la exploración y en la expresión de todas sus potencialidades? Y podemos hacer una distinción de 3 potencialidades aquí. Por un lado, piénsenlo, intégrenlo y de alguna forma respóndanse en silencio. ¿Cuáles son aquellas potencialidades que ustedes mismos tienen de forma natural? ¿Qué decimos natural? Nos referimos a aquellas que parece que han venido ya con ustedes. Ciertos dones, talentos, virtudes, alguna facilidad para expresar algo. De alguna manera, el ser humano necesita ser ayudado a la expresión de esas potencialidades naturales que ya traemos con nosotros. Pero luego también necesitamos ser acompañados o guiados a la expresión de aquellas potencialidades que han sido adquiridas. Porque seguramente si yo eligiera al azar a alguno de ustedes para que contara desde este escenario alguna vivencia que pudiera aportarnos un contexto de crecimiento, muchos de ustedes tendrían cosas para contar. Pero muchas veces reprimimos, no mostramos al mundo aquellas potencialidades adquiridas fruto de nuestro crecimiento, fruto de nuestro aprendizaje, fruto de nuestra experiencia. Y minimizamos el impacto que podríamos tener quizás en el mundo si fuéramos capaces de tomar valentía para dar un paso y simplemente actuar por eso. Quédense con esta frase. A mí me ha servido muchísimo en la vida. La valentía es el antídoto contra el arrepentimiento. La valentía es el antídoto contra el arrepentimiento. Y mirando aquí a Amparo y pensando qué valentía tuvo que tener en algún momento de su vida simplemente para tomar una acción junto con Luis, irse a otro lugar, aprender la metodología y creer que eso podría ser algo que ayudara a sacar las potencialidades del ser humano. Ciertamente la misión la has cumplido con creces. Gracias por traernos eso. Luego tenemos aquellas potencialidades que son las últimas y no son las menos importantes. Fíjense, las naturales, las adquiridas y luego las potencialidades soñadas. ¿A qué nos referimos con esto? Potencialidades soñadas son aquellas habilidades o competencias que aún no poseemos, pero que nos gustaría poseer. A veces esto actúa como una especie de utopía. ¿Sabéis lo que es una utopía? Algo que sabemos que no se va a cumplir. Pero ¿cuál es la misión que tiene una utopía? Fíjense qué curioso este reencuadre que le damos a la palabra. Cuando tienes una utopía, que para ti es importante, en este caso imagínense el desarrollo de esas competencias soñadas por ustedes, es una utopía y tú sabes que te entrenas en eso, mejoras en eso, tú avanzas y esa visión utópica ¿qué hace? También avanza, es como que se aleja de ti. Tú sigues entrenando, sigues trabajando, sigues aprendiendo, sigues avanzando y la visión utópica ¿qué hace? También se aleja. Pero lo hermoso de esto es que la utopía te mantiene en movimiento. Te mantiene en crecimiento, te mantiene en expansión y hace que no seas preso o presa de algo que hoy en día es la epidemia silenciosa más grande del siglo XXI. El vacío existencial.
vacío de existencia, la sensación de levantarte por la mañana con apatía, con desgano y preguntarte, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? De ahí la importancia de ganar autonomía, no solamente en la infancia, sino también en este momento vital que estamos transitando. Autonomía para decir, aún no es tarde, aún mi corazón sigue latiendo, aún soy una posibilidad constante, porque el ser humano es posibilidad. Y es una expresión y es una palabra con un gran significado. ¿Qué significa que seas una posibilidad? Significa que eres un posible constante. Eso quiere decir que ahora mismo ustedes, a través de una decisión, pueden levantarse y pueden irse de la sala. Pueden decidir subirse al escenario y bailar o cantar. Está dentro de sus posibilidades. Claro que lo está. Porque ustedes son un posible constante, pero a veces olvidamos esto y nos dejamos llevar por una ilusión de conformismo. Parece que un día es igual que otro y eso termina siendo una trampa. En algún momento un gran poeta dijo algo así: la gran tragedia de la vida es irnos a la tumba con toda nuestra música dentro. Piénsenlo. Esa es una gran tragedia. Has pasado por este mundo, sin embargo, no has sido capaz de poder expresar esas potencialidades naturales adquiridas, incluso aquellas soñadas. Quizás porque no has tenido un marco de contexto que te lo ha permitido. Pero para eso estamos aquí. Estamos aquí justamente para alentar, para acompañar y para facilitar. Bien para ustedes o bien que ustedes actúen como mecanismo de esas otras personas que en este momento están necesitando una mano amiga o una palabra confiada para decirles, la valentía es el antídoto contra el arrepentimiento. Tú puedes, simplemente da el paso, anímate a transitar y a vivir esas potencialidades que tú ya tienes. El aprendizaje a lo largo de la vida. Me gusta ver la vida como un ciclo de nuestro año, primavera, verano, otoño, invierno. La vida puede ser vista a través de este prisma. Sí que es cierto que no es una garantía que lleguemos a ninguna de las etapas de esta vida. Eso no es una garantía. Pero sí, aparentemente nuestra vida sigue un curso natural. Vamos a atravesar por estos espacios vitales. Primero decimos la primavera de la vida. ¿Qué es la primavera de la vida? Es el momento maravilloso en que somos niños, en que somos niñas. Es el momento maravilloso en que nuestra ilusión es jugar. Es el momento maravilloso en donde aún nos seguimos asombrando por esas pequeñas cosas del devenir del día a día. Decía el gran poeta sufí Rumi, vende tu inteligencia para comprar asombro, porque si compras asombro tendrás esa mirada renovada de niño, de niña, que te hace apreciar algo como si eso fuera la primera vez. En este momento vital de la primavera de nuestra vida, nosotros somos arrojados al mundo, a un mundo que ya tiene sus propias reglas. No podemos escapar de la influencia de nuestro espacio sociocultural, religioso, y tampoco vamos a escapar de la influencia que van a tener las personas que están a nuestro lado en nuestro crecimiento. Entonces, la pregunta es, ¿nuestros padres o figuras de autoridad han impactado en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar en el mundo? ¿Sí o no? Claro que sí. Hay algo que debemos tener en cuenta en esta primera etapa, en esta primavera de la vida, y es la inconsciencia. Cuando somos niños, cuando somos niñas, estamos en un estado de inconsciencia. Eso quiere decir que todavía no hemos desarrollado esta capacidad lógica racional, que es la que nos permite hacernos preguntas acerca de las cosas. Con lo cual, aceptamos todo lo que está a nuestro alrededor y muchas veces etiquetamos eso como la verdad. Por así decirlo, los niños, las niñas son un material con el que hay que tener muchísimo cuidado porque son altamente influenciables. Y aquello que le decimos, aquellas palabras que utilizamos con ellos, pueden ser evidentemente esas gotas que riegan
o también pueden ser esa tempestad que todo lo arrasa. Fíjense la inocencia de los niños y las niñas. Había una madre, vivía en un pequeño pueblo, y ella estaba muy preocupada porque sus dos niños pequeños de 6 y 8 años constantemente estaban metidos en problemas. Imagínense la situación, aquella madre ya desesperada. Donde había algún problema en el pueblo, allí estaban metidos esos dos niños. Ningún castigo que ella aplicaba funcionaba, por así decirlo. Un buen día, la madre se enteró que el cura del pueblo tenía cierta habilidad para enderezar a los niños con su lenguaje. Se interesó por esto, fue a ver al cura, le contó la situación y el cura dijo: muy bien, tráeme al niño más pequeño. Aquí va la madre, trae al niño pequeño, entra en aquel lugar y el niño se sienta enfrente del cura. El cura lo mira y pregunta: ¿dónde está Dios? Imagínense ustedes la cara de aquel niño con 6 años. Sorpresa, un poco de miedo, ¿no? El cura eleva un poco el tono diciendo: dime, ¿dónde está Dios? Y el niño, un poco asustado, comienza a temblar y por último ya el cura apuntando con su dedo: dime, ¿dónde está Dios? Y ya el niño sale corriendo, llega a casa, se encierra en el baño y allí va su hermano de 8 años. Abre la puerta y le pregunta: ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el niño pequeño responde: ahora sí que nos hemos metido en problemas. Dios se ha perdido y creen que hemos sido nosotros. Oh. Y esa es la frescura del asombro que tiene un niño o una niña. En un colegio Montessori se estaba organizando una obra de teatro. Una obra de teatro. Solamente algunos niños podían participar en aquella obra de teatro. Pero había especialmente una niña que estaba obsesionada con conseguir uno de los papeles principales para poder realizar aquella obra de teatro. Y día tras día le decía a su madre, le hablaba acerca de la gran ilusión que tenía por realizar un papel principal en la obra de teatro. Su madre estaba ciertamente preocupada porque era consciente de que habían muchos niños y no todos podían participar en la actuación. ¿Me siguen? Entonces, el día que se reparten los papeles, la madre va con cierta preocupación, ¿no?, a buscar a la niña, y cuando la niña sale, la madre advierte que la niña viene con una sonrisa en su cara, empoderada, contenta, feliz, y la madre pregunta: ¿cómo te ha ido? Y la niña responde: muy bien, me han dado el importante papel de acompañar y aplaudir a mis compañeros. Oh. Y uno se queda pensando: ¿quién fue el educador o educadora que tuvo la brillante idea de dejar caer en esta niña la idea de que en la vida a veces nos toca ser los protagonistas, a veces puedes estar cumpliendo el papel principal en la obra de teatro? Pero habrá otros momentos en los que será necesario que puedas adoptar un rol diferente, que puedas tener empatía, que puedas acompañar, que puedas aplaudir y que puedas sentirte feliz por el éxito de los demás. Es un aprendizaje que a una edad temprana puede crear un significado muy profundo en la mente de un niño. En la primavera de la vida, nosotros tomamos conciencia de cómo los modelos que hemos tenido a nuestro alrededor nos han influenciado fuertemente. Miren, yo crecí con un padre con trastorno bipolar. Es evidente que en mi infancia tuve que ver situaciones duras, difíciles, violencia, a veces estados de ánimos que cambiaban de un momento a otro. Pero, sin embargo, en retrospectiva, en vez de culpar aquella situación,
en un momento pensé, si voy a culpar, también tengo que culpar a esta situación por todo lo bueno. Y es innegable que si yo no hubiera tenido la presencia de un padre con trastorno bipolar y haber aceptado de una forma inconsciente la fragilidad de la mente humana a una edad muy temprana, hoy no estaría aquí. Con lo cual, todo aquello que nos pasa en la vida, si somos capaces de reinterpretarlo, de darle un significado diferente, se transforma en un poder para nosotros. Uno, ciertamente, podría hacer de su peor día su mejor día. De su peor día, su mejor día. Simplemente necesita la mano de un adulto, necesita la mano de alguien que haya crecido en su nivel de conciencia para que se dé cuenta de lo que está depositando en el niño, en la niña. Y estoy convencido de que muchos de ustedes tienen historias maravillosas, preciosas, historias de crecimiento, historias de pasión, historias de cómo han transitado momentos difíciles y también los han resignificado. Eso es algo que indudablemente no deja de causarme asombro en el ser humano. Entonces, en esta primavera de la vida entendemos la importancia y asumimos el hecho de que no podemos escapar de nuestra cultura. Esta frase, en algún punto, espero que la puedan comprender muy bien porque a mí me ha marcado ciertamente. Y es la siguiente. Antes de que podamos crear cualquier cosa en nuestra cultura, debemos asumir que somos sus creaciones. Voy a repetirlo. Antes de asumir el hecho de poder crear cualquier cosa en nuestra cultura, hemos de darnos cuenta de que somos sus creaciones. Somos el resultado de esa educación. De hecho, mi postura fundamental es defender que la salud mental de un adulto se construye en sus primeros años de vida. Pero no se preocupen ustedes si han tenido una infancia con ciertas situaciones complicadas, porque si hay algo que podemos hacer es reaprender cosas maravillosas, cambiar significados y dotarnos de esa maravillosa esencia que tiene la vida. Luego tenemos ya el paso a, como veis, el verano de la vida. El verano de la vida representa el momento en el que ya cruzas el umbral de niño adulto. Ya creces y ahí entran en juego otros aprendizajes. ¿Cuáles son los aprendizajes importantes en este verano de la vida? Bueno, aquí viene ya el momento de apasionarte, de crecer, de expandir los retos profesionales, ¿no? Ir a por esos objetivos, por esas metas que tú anhelas, ¿no? Y aquí es importante comprender lo siguiente. Necesitamos dos tipos de metas en la vida. En una ocasión, en una conversación con una persona, me dijo lo siguiente: Sebastián, no vayas en busca del éxito, ve en busca de la realización. Y yo pregunté, ¿por qué? Porque si tú eres exitoso, no necesariamente te sentirás realizado, pero si te sientes realizado, indudablemente te sentirás exitoso. Entonces, cuando hablamos de buscar la realización, tenemos que comprender la diferencia que existen entre dos tipos de metas que nos planteamos en la vida. Por un lado, están las metas intrínsecas y por otro lado, las metas extrínsecas. Quiero dejar clara la diferencia porque muchas veces, si no tenemos un contexto adecuado que nos eduque en esto, vamos por el mundo buscando únicamente aquellas metas extrínsecas, que son justamente popularidad, fama, dinero, estatus. Y por supuesto que eso está bien, no estamos penalizando para nada que una persona pueda encontrarse con esas metas extrínsecas. De hecho, desde el punto de vista es saludable y es algo bueno. Eso sí, no dejes de lado la importancia de ir en busca de esas metas, esos objetivos intrínsecos que tienen que ver con el significado que le das a tu propia existencia.
que tienen que ver con el hecho de encontrar en el compartir un significado mayor. Porque el ser humano se siente realizado particularmente no en el hecho de asumir todas las metas egoístas para sí mismo. La realización viene cuando tienes la posibilidad de crear algo con lo que los demás también pueden beneficiarse. La realización y el significado están estrechamente conectados con el compartir. Entonces, esta especie de idea es necesaria poderla trabajar, poderla cuidar, poderla tener presente cada día. De hecho, sería maravilloso que ustedes puedan hacer un gran día cada día. Un gran día cada día. Una pregunta y levanten la mano. ¿Desean ser felices el resto de vuestra vida? Una pregunta un poco trampa, ¿no? ¿Desean ser felices el resto de vuestra vida? Sí, podemos decir que sí, ¿no? Es un anhelo, un deseo que nosotros tenemos. ¿Y qué podríamos hacer para conseguir esto? Les cuento una historia. Les va a gustar, es muy interesante, muy profunda también. Había un monje que estaba preocupado, ansioso, estresado, no lograba dormir bien por las noches, ¿no? Se iba a dormir y los pensamientos, ¿no?, venían uno tras otro, sentía insomnio, no descansaba, al otro día no tenía mucha energía. Entonces acude a ver a su maestro, dice: maestro, tengo un problema. No consigo descansar por las noches. Estoy lleno de ansiedad, lleno de estrés. ¿Qué podría hacer al respecto? El maestro, hombre sabio, dice: toma un puñado de sal. Toma el puñado de sal y coloca ese puñado de sal en este vaso con agua. Ahora bebe un poco de agua y dime a qué sabe. Y ahí vemos, el monje prueba el agua. ¡Oh, maestro! ¡Oh, muy salada! El agua está muy salada. Muy bien, dice el maestro. Ahora toma otro puñado de sal y acompáñame. Entonces salen fuera del monasterio y justo al lado hay un río grande y cristalino. El maestro dice: coloca ese puñado de sal en este río y bebe un poco de agua. Entonces, ¿no?, coloca el puñado de sal y el monje bebe un poco de agua. Maestro, el agua sabe fresca y cristalina, ¿no? El maestro entonces tiene la reflexión diciendo: ¿ves? El problema no es en sí el problema. El problema nunca es el contenido. El problema es el contenedor. En el verano de la vida necesitamos trabajar en el esfuerzo de entender que ampliar nuestra conciencia es ampliar ese contenedor, para que aquellas cosas que quizás sean un problema terrible terminen diluyéndose en algo que es asumible y que podría hacer algo al respecto. Una situación antes tremendamente dolorosa ahora se transforma en un aspecto meramente a resolver. Eso sabiendo, porque estás transitando en este verano de la vida, que no puedes escapar del dolor y el sufrimiento. Eso en algún momento te va a llegar, va a pasar. Sería terrible que encontrásemos a un joven, habláramos con él y pensara simplemente que la vida es mero disfrute. No, la vida también contiene dolor. La vida también contiene situaciones que evidentemente te van a desafiar. Pero si haces el esfuerzo de trabajar en esas metas intrínsecas y de alguna manera creas un contenedor grande, esas situaciones que inevitablemente lleguen van a diluirse y vas a poder disfrutar de esa agua fresca y cristalina. ¿Estáis de acuerdo con eso? El verano de nuestra vida, el momento de la búsqueda de los objetivos, el momento en donde te sientes entusiasmado por crear. Hace
hace unos meses estuve por Egipto, fue un viaje que hice solo, tenía muchas ganas de hacer aquel viaje de conocimiento de lo que estaba ahí fuera, pero también de reencuentro conmigo mismo, necesitaba hacerlo, fue bonito. Y un día contraté uno de los guías de allí. Entonces comenzamos una conversación, fue muy hermoso ese día, y en un momento me dice, aquí tenemos un dicho que es muy importante, lo integramos. Entonces yo le pregunté, ¿y cuál es ese dicho? Y él me dijo, sé amigo de ti mismo y los demás lo serán también. Me quedé pensando y dije, qué profundo, ¿no? Sé amigo de ti mismo y los demás lo serán también. En el verano de la vida sería interesante que podamos entender la relación que creamos con nosotros mismos. Y aquí entran tres aspectos fundamentales que no deberían dejar pasar. Aspecto número uno, la conciencia que tienes de cómo tu fisiología, el estado de tu cuerpo, está emitiendo señales todo el tiempo. El cuerpo es nuestro aliado y muchas veces podemos llegar a tener una crisis por omisión. Quédense con esto. Crisis por omisión, por no escuchar las señales que el cuerpo está emitiendo constantemente. El punto de la fisiología te hace entrenarte en el hecho de que caminar erguido, caminar expandido, con el pecho abierto, hace que tu mentalidad también vaya en congruencia con esa corporalidad expandida. Y muchas veces me da tristeza ver a muchas personas que no saben esto y caminan de forma contraída. La contracción lleva a que inevitablemente aquellos pensamientos detractores o aquel enfoque que no es beneficioso para ti entre con mucha más facilidad. Entonces sería realmente útil aprender en este paso de la vida por el verano el hecho de la importancia que tiene una fisiología de expansión en ti. Con una fisiología de expansión asumes este segundo e importante punto de vista para mejorar en tu estado emocional. Y es el hecho del enfoque. Piensa en esto. Los seres humanos no experimentamos la vida. Los seres humanos experimentamos el enfoque que tenemos de la vida, que no es lo mismo. Pregúntense dónde está la distinción. La distinción es que si mi enfoque, es decir, si donde estoy llevando mi atención de forma constante es un pensamiento problemático, posiblemente me dirijo a los problemas. Si por otro lado mi enfoque interno me está llevando a una experimentación, me está llevando a esa autonomía, me está llevando a mejorar en mis habilidades, evidentemente me dirijo hacia eso. Por así decirlo, si te enfocas en los problemas, te diriges hacia los problemas. Pero si te enfocas en la excelencia, te diriges hacia la excelencia. Entonces tenemos por un lado la importancia de la fisiología, tenemos por otro lado la importancia de tu enfoque interno y luego tenemos otro aspecto más que también va a influir en cómo te sientes, que es tu diálogo interno. ¿Cómo te hablas? ¿Qué es lo que te dices? Incluso, ¿cuál es el tono que utilizas contigo mismo, contigo misma? Hazlo consciente, porque es posible que incluso si tienes un tono de voz detractor o detractora que constantemente te castiga, es posible que ni siquiera sea tu propio tono de voz. Es posible incluso que sea el tono de voz de alguien del pasado en tu vida que actuó de una forma quizás que no fue beneficiosa para ti. Cierta vez trabajé con una clienta y su conflicto era de autoexigencia. Nunca estaba conforme, nunca estaba realmente feliz por el trabajo que desempeñaba y realmente desempeñaba una labor excelente. Pero siempre ese diálogo interno detractor, ¿no? No lo has hecho bien, te ha faltado esto, todavía no está perfecto. Cuando hablamos, le pregunté, oye, ¿ese tono de voz que internamente escuchas es masculino o es femenino? Se quedó pensando un momento y luego reflexionó diciendo, wow, es una voz masculina. Y luego dijo, acabo de darme cuenta de que tengo un Hitler en mi cabeza. Y sería terrible ir con un Hitler en tu cabeza, que está constantemente marcándote esos puntos para que no te sientas del todo feliz. El verano de la vida
representa entonces el momento en el que es necesario desempeñar metas intrínsecas y metas extrínsecas y tenemos que tenerlo claro, encontrar un equilibrio en esos puntos. Luego, si nos acompaña nuestra salud, llegamos al otoño de la vida. ¿Y qué se da en el otoño de la vida? En el otoño de la vida generalmente estás un poco más reflexivo, vas un poco más lento, ya no estás tan empeñado o empeñada en participar en todo el movimiento del mundo, sino que has tomado perspectiva de las cosas, estás trabajando en otros aspectos, quizás para valorar cómo ha sido tu vida, quizás para tener un sentimiento profundo de gratitud y llenarte con él. En ese momento tú aprendes algo fundamental. Déjenme que se los cuente con una historia. Dos amigos van caminando por el desierto. Dos amigos van caminando por el desierto. Están cansados, están exhaustos, de repente comienzan una conversación, la conversación va a más, y finalmente uno de ellos se enoja y termina pegándole, ¿no?, un bofetón a su amigo. El que recibe el bofetón, con su dedo escribe en la arena: hoy mi mejor amigo me ha dado un golpe en la cara, ¿no? Y siguen avanzando. Hacen varios kilómetros, ya están con muchísima sed, muy cansados, y de repente ven un oasis a lo lejos. Salen corriendo, llegan allí, beben agua, comienzan a bañarse incluso en aquel lugar, y el que había recibido la bofetada comienza a ahogarse. Y su amigo finalmente lo salva, lo rescata y lo saca de aquel lugar. Cuando se hubo recuperado, saca su cuchillo, busca una roca y escribe: hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Claro, su amigo, mirándole, le pregunta: ¿por qué antes, cuando yo te di el bofetón, escribiste en la arena y ahora que te he salvado la vida, escribes en la piedra? Y él dice: verás, cuando un buen amigo o un padre, una madre o alguien a quien apreciamos hace algo que no es de nuestro beneficio, deberíamos escribir eso en las arenas de los vientos del olvido. Pero cuando un buen amigo o un padre, una madre o alguien que nos aprecia realmente hace algo de beneficio por nosotros, deberíamos dejar eso escrito en la piedra de la memoria del corazón. Y espero que esta no sea una reflexión que aprendas demasiado tarde en tu vida. Porque sería terrible que asumamos el hecho de que nos hacemos viejos demasiado pronto y sabios demasiado tarde. Si hay una llamada que hacer, es el momento. Si hay unas palabras que poder decirle a otro, es el momento. Claro que sí. En el otoño de la vida estás participando en el éxito de los demás. Estás participando en relativizar. Comprendes perfectamente la importancia de sentirte agradecido. No sé si conocéis a Howard Kelly. Esta es una historia real. Es una historia real. Howard Kelly, en su época de estudiante, él era adolescente, estaba estudiando medicina. Para poder pagarse sus estudios en Estados Unidos, tenía que trabajar constantemente vendiendo unos productos puerta por puerta. ¿Okay? Era un trabajo bastante desgastante, pero él lo hacía con ilusión porque le permitía pagarse sus estudios. Sin embargo, un día Howard Kelly tenía hambre, se echó las manos al bolsillo, descubrió que no tenía ningún centavo para poder comprar algo. En ese momento tomó una decisión y dijo: bien, a la próxima puerta que yo toque para vender un producto, amablemente voy a pedir algo para comer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace. Toca la siguiente puerta y, para su sorpresa, abre la puerta una joven muy bella con una sonrisa, preguntándole: sí, ¿qué necesitas? Y Howard Kelly tiene cierta vergüenza, imagínense. Da un paso hacia atrás
y dice, bueno, mire, es que hace mucho calor, tengo mucha sed, no sé si es posible que usted me ofrezca un vaso de agua. Y la muchacha sale contenta, llega a la cocina y viene con un gran vaso de leche fresca y se la ofrece a Howard Kelly, ¿no? Él bebe la leche, perdón, se recupera, finalmente le devuelve el vaso y le pregunta, ¿cuánto le debo? Y ella dice, no, no me debes nada. Mi madre nos ha enseñado la importancia de que cuando podemos hacer algo por alguien, simplemente lo hagamos. Salió de aquel lugar y eso reforzó mucho porque él en aquel momento, lo cuenta en su biografía, estaba pensando en dejar realmente los estudios porque era muy difícil compaginar estas cosas. Pero aquel acto, aquel pequeño acto, le infundió con mucho valor, con mucho entusiasmo, y él siguió avanzando. Después de muchos años, y aquí viene realmente lo interesante de la historia, después de muchos años, aquella muchacha, que ya no era una muchacha, contrajo una enfermedad bastante rara. Fue a tratarse a su centro de salud. En aquel lugar le dijeron, mire, aquí no podemos hacer nada por usted. Debería ir a la ciudad contigua donde hay un centro especializado para esto. Y eso es lo que hace. La mujer va a ese centro especializado y para su sorpresa, ella nunca no lo sabía, pero le atiende el doctor ya Howard Kelly. Él la reconoce a ella, pero ella no la reconoce a él. Simplemente en silencio, él se hace la promesa de hacer todo lo posible para curar la enfermedad de esta mujer. El tratamiento dura meses. Ustedes saben que en Estados Unidos la medicina privada es bastante cara. Con lo cual, cuando ya acaba el tratamiento y ella se ve recuperada, está en su habitación esperando que le den el alta médica y la factura de lo que le iba a costar todos esos meses de internación en aquel lugar. Y finalmente recibe la factura, recibe la alta médica, abre la factura, mira hacia abajo, se sorprende y justo debajo del costo de todo el tratamiento hay una nota escrita a mano que dice totalmente pagado hace muchos años con un vaso de leche fresca. No sabemos hasta qué punto un pequeño acto que hacemos por otra persona puede desencadenar en él o en ella algo infinitamente poderoso, infinitamente beneficioso. Por eso, en el otoño de la vida, tú estás en un punto de servicio total. ¿Qué pasa luego? Si finalmente atraviesas este otoño de la vida, ¿qué llega? Ya llega el invierno de tu vida. Y en el invierno de tu vida, algo que para ti era tan sencillo, tan fácil y tan habitual como simplemente levantarte de un sitio y tomar agua, algo tan simple como eso se transforma en toda una situación desafiante en sí misma. Tus fuerzas ya no son las mismas, han mermado. El solo hecho de movilizarte para ir a buscar agua es todo un gran desafío. En ese momento de la vida, si has trabajado y has creado recursos internos en ti desde la infancia, si te has preocupado por tu salud mental, si te has preocupado incluso por los demás, en ese momento no tendrías este fatal pensamiento. Si has hecho las cosas bien, no tendrías este fatal pensamiento. Y este fatal pensamiento es el siguiente. Dios mío, tú que me has quitado las fuerzas, quítame también las ganas. Porque muchas veces queremos hacer cosas, pero nuestro cuerpo no responde de la misma manera. Viejos demasiado pronto, sabios demasiado tarde. Todas estas cosas que estamos compartiendo y son aprendizajes a lo largo de la vida
quizás no deberían ser a lo largo de la vida. ¿Por qué esperar entonces si pudiéramos aprender todas estas cosas aquí y ahora? Si pudiéramos realmente tomar conciencia de la importancia que tiene el autocuidado, de la importancia que tiene ganar autonomía, de la importancia que tiene tomar decisiones, de la importancia que tiene compartir, de la importancia que tiene quitarte esos miedos que te llevan a tener vergüenza. Y la vergüenza es terrible porque te quita oportunidades en la vida. Antes, algunas de las chicas que están colaborando aquí, que son del colegio, en broma les dije, bueno, chicas, luego elegiría a una de ustedes para que suba aquí al escenario y pueda compartirnos su experiencia. Y todas aterradas, no. Ok, dije, no, es una broma, simplemente, pero no deberíamos tener vergüenza de subir a un lugar, de compartir nuestra historia. ¿Están bien? ¿Están aquí? ¿Están conmigo? ¿Están acompañándome? ¿Sí? Otra cosa a la que enfrentas, evidentemente, en el invierno de la vida, ¿qué podría ser? ¿Qué es lo que súbitamente estás enfrentando en el invierno de tu vida? La idea de la muerte. Y claro, piensen ustedes, durante nuestra vida se nos pueden arrebatar muchas cosas, ¿sí o no? Incluso, muchas veces, situaciones terribles acontecen. Uno puede perder un hijo, puede perder su pareja, pierde sus padres, lo que sea. Pero la perspectiva de la muerte, lo que antes simplemente te había arrebatado a seres queridos o ciertas circunstancias y situaciones, la perspectiva de la muerte es difícil. ¿Por qué? Porque la muerte te lo va a arrebatar todo al mismo tiempo. Y esa es una idea que deberíamos comenzar a cultivar a partir de ahora. Ese cultivo es importante. Ver la muerte no como algo que es el final, sino como la posibilidad de impulso a hacer ciertas cosas. En un momento determinado, hace muchos siglos, un hombre sabio, con sus harapos y su poca, pues no traía nada consigo mismo, llegó a un gran reino. Imagínense, este hombre llegó al gran reino, atravesó las puertas del reino y llegó al salón principal, en donde estaba el rey en su trono. El rey en su trono, mirando cómo aquel hombre entraba. Aquel hombre entró, miró y dijo lo siguiente: disculpe, ¿habrá algún lugar disponible para pasar la noche en este gran hotel? El rey se sintió ofendido y dijo, ¿hotel? Esto no es ningún hotel. ¿Ah, no? ¿Y qué es? Esto es mi reino. Ah, dijo el hombre sabio, y antes de que fuera de usted, ¿de quién fue? Antes fue de mi padre. Y antes de que fuera de su padre, ¿de quién fue? Antes fue de mi abuelo y antes de mi bisabuelo. Ah, dijo el hombre sabio. Y un lugar en el que una persona pasa un corto periodo de tiempo y luego se va, ¿no es acaso un hotel? En el invierno de la vida aprendes lo absurdo que es el apego y el dolor que te produce el apego, ya sea a personas, ya sea a un estatus o ya sea ante una situación que inevitablemente va a terminar. Pero no queremos ver esto como un acto dramático, sino como un acto de inspiración hacia la vida. Porque es eso lo que debería ser la muerte, una inspiración para poder transitar nuestra vida llenos de recursos. El invierno de la vida puede ser un momento maravilloso si cultivan todo esto a partir de ahora. Voy a hacerles unas preguntas y ustedes me dicen. Voy a mostrarles algunas fotos y me dicen qué tienen estas personas en común. Primero, ¿quiénes son estas personas? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? Ok. ¿Más información? Los fundadores de Google. Larry Page y Sergey Brin. ¿Ok? Más. Esos son más conocidos quizás. ¿Quién es? Gabriel García Márquez, ¿no? Premio Nobel de Literatura. ¿Perdón? Ana Frank. Ana Frank. Y John C.
Cuidado con los suspiros ahora. Lo advertí, cuidado con los suspiros. ¿Quién es? George Clooney. Y la última foto, ¿quién es? Jeff Bezos, fundador de Amazon. Yo les pregunto, todas estas personas, ¿qué dos cosas pueden tener en común? ¿Qué dos cosas pueden tener en común? ¿Dinero? Sí. Ya vamos a poner tres cosas. Vamos a poner, ¿no? Éxito, popularidad, ¿no? Todos han llegado, digamos, quizás a la cumbre de su carrera, ya sea artística, ya sea tecnología o lo que sea, ¿no? Éxito, han conseguido gran éxito. La segunda cosa que tienen en común es que todos ellos han sido estudiantes Montessori. ¿Qué les parece? ¿No? Y esto nos parece bonito porque de alguna forma nos impulsa a entender que estas personas no tienen únicamente metas extrínsecas que las han conseguido. Si hoy gozan de buena salud emocional, si hoy gozan de cierto bienestar en sus vidas, evidentemente es porque traen una base consigo que les ha ayudado muchísimo. Ahora bien, no necesitamos los que estamos aquí, y es mi caso, ser estudiantes Montessori para poder tener una vida feliz, pero sí sería bueno poder revisar algunas enseñanzas maravillosas que nos ha legado María Montessori. Todos envejecemos, pero no todos crecemos. Todos envejecemos, pero no todos crecemos. Y como recapitulación de algunos aspectos importantes que hemos tenido aquí, y quizás en palabras de Montessori, si de alguna manera imagináramos que le tuviéramos aquí con nosotros durante unos instantes para decirnos cuáles serían esos tres consejos que usted podría darnos para llevar una vida con significado, una de las cosas que seguramente diría es: el niño más importante que tienes a cargo no es tu hijo, no es tu hija, no es tu sobrino. El niño más importante que tienes a cargo es tu niño interior. Has de ir a buscarlo nuevamente, has de infundirle valor, has de darle unas palabras de aliento, has de reinterpretar quizás ciertas situaciones dolorosas, porque ese niño es tu maestro. El niño es el padre del adulto. Otra cosa que quizás nos diría María Montessori sería: la mariposa no necesita de un milagro para volar, necesita de un proceso, un proceso. Cada uno tiene su tiempo. Y debes trabajar en el esfuerzo constante para ver ese proyecto que tú tienes finalmente realizado. Y cuando hablamos de proyecto, ¿no sería el proyecto más hermoso tú como proyecto? Tú mismo como proyecto. ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres oír? ¿Cómo te quieres vestir? ¿Qué lugares quieres frecuentar? ¿Cuáles quieren que sean tus conversaciones del día a día? Tú como proyecto. Y recuerda, eres un proceso constante. Simplemente ten paciencia contigo mismo. Y el último de los consejos que podría imaginariamente darnos María Montessori sería: coloca las manos en la masa y simplemente juega. ¿Por qué? Piensa en esto. Una creencia, una idea, es un pobre sustituto de una experiencia. Una experiencia es lo que de alguna manera te da la información y hace que te retroalimentes constantemente. Experimenten, vayan al lugar, tengan la llamada, queden con la persona, enfóquense en ese proyecto, pero pongan las manos en la masa y simplemente jueguen. Charles Chaplin decía: cuando ves tu vida en primer plano, tu vida es un drama. Pero si ves tu vida a plano general, tu vida es una comedia. Y a eso le decimos relativizar. Entonces, recuerden colocar las manos en la masa y simplemente experimentar y jugar a partir de ahora. Recuerden que si somos capaces de construir a la persona, si somos capaces de colocar todas esas piezas del puzzle, de nuestro propio puzzle, y de alguna forma
hacemos que el ser humano esté completo, también le hacemos un beneficio, claro que sí, al mundo en el que vivimos. Permítanme que termine esta presentación con una hermosa frase de Mario Benedetti que dice lo siguiente. Y antes de decirla, espero y deseo que ustedes hayan disfrutado de esa experiencia, que se queden con cosas útiles y que de alguna manera permanezca en su recuerdo como algo agradable, ¿no? Para que puedan regresar a este día y siempre cultivar una experiencia de bienestar. Mario Benedetti decía lo siguiente: nadie nos advirtió de que extrañar es el precio que pagamos por los buenos momentos. Muchas gracias.